Shalom Aleichem, gente. Buenas tardes, buen día, buenas noches, no sé dónde están en el mundo. Hoy es un día muy especial. Hoy es Rosh Hodesh Nisan. Es el primer día del mes de Nisan, que es el mes de la salida de Egipto, es el mes de Pesach, la fiesta de Pesach. Hoy no vamos a hacer una clase sobre el tema de Pesach. Hay, Baruch Hashem, varias clases en el canal sobre el tema. Así que creo que repetir y volver a decir 10.000 veces la misma cosa no tiene ningún sentido. De hecho, no sé si prestaron atención o no, pero en el canal de YouTube, que Baruch Hashem tiene como 3.500 videos, casi no hay temas repetidos, casi no hay videos repetidos. Hay algunas cosas que sí se hablan de diferentes maneras, diferentes perspectivas, el mismo asunto, pero casi no hay dos veces lo mismo, así que tienen mucho para estudiar. La clase de hoy, la clase de hoy está dedicada a las familias Calvillo Hernández, Francisco, Diego, ambas familias, que sea para tzlaja, para éxito, para bendición, para todas las cosas buenas en lo material y en lo espiritual. Hoy vamos a continuar estudiando, no vamos a terminar hoy, pero como ya les dije en la clase pasada, no existe terminar un concepto en la Toira, sino que existe estudiar y estar en la lucha, como quien dice, estar estudiando y aprendiendo y avanzando. Pero hoy vamos a continuar con el tema blasfemia, que empezamos, Baruch Hashem, la clase pasada. Hoy vamos a ver más detalles y esto continúa. En siguientes clases iremos viendo otros detalles. Vamos. La clase pasada estudiamos que existen nombres de Dios. Nombres de Dios. El concepto de un nombre en general, ampliamente, incluso el concepto del nombre de un niño o una niña es lo mismo, o de un adulto, no importa, nuestros nombres. ¿Qué es el nombre? El nombre expresa básicamente en ser humano lo que somos. Esto es un nombre. Pero yendo un poquitito más profundo, cuando hablamos de los nombres de Dios, expresan una cualidad de Dios. Expresan cómo Él se muestra a nosotros de una manera determinada. La clase pasada vimos varios nombres, son como los nombres más, se llaman los nombres que no se borran, está prohibido borrarlos, que en un ratito vamos a estudiar de esto, pero vamos paso a paso. Hay montones de nombres de Dios. De hecho, como mencioné también la clase pasada, si no me equivoco, Ramban Nachmanides, que vivió en España año 1200, mitad de 1200, él dice en su introducción al comentario de la Toira que en realidad los nombres de la Toira entera son nombres de Dios. Dicho de otra manera, los nombres de Dios son infinitos. ¿Por cuánto Dios es infinito? Sus nombres son infinitos también. Esta es la idea de un nombre. En nuestra relación con Dios es un canal de conexión, que entre paréntesis funciona exactamente igual en nuestra relación con el medio ambiente. Dicho de otra manera, yo, para mí mismo, no necesito un nombre. Yo sé quién soy yo, y ya está. Pero si yo quiero que otra persona me llame a mí, si yo quiero contactarme con otra persona, necesito un nombre. Algo que me digan y yo, oh, sí, ese soy yo y presto atención. O algo que yo le diga a otra persona y esa persona diga, hey, sí, soy yo, ¿quién me está llamando? Quiere decir que un nombre es un canal de conexión. En otras palabras, más allá de todo el tema del rezo, que también es una conexión, no vamos a hablar de este tema hoy, más adelante, Dios mediante, más allá de todo ese tema, el concepto de un nombre de Dios es un canal de conexión que Él nos da a nosotros para llamarlo, entre comillas. Y vemos esto en la Toira entera, en donde Dios se comunica con los patriarcas, se comunica con Moshe Rabbeinu, a lo largo de incluso lo que son los profetas, los escritos, montones de nombres de Dios, a través de los cuales Él es llamado, Él es alabado, se le agradece, montones de situaciones diferentes. Dicho todo esto, eso no significa, o sea, que Dios tenga infinitos nombres y que, de hecho, si yo digo la palabra pirulo, probablemente también será un nombre de Dios, qué sé yo, con tantas combinaciones y tantos nombres infinitos que hay, bueno, eso también. Pero yo no voy a rezarle a Dios diciéndole pirulo, dame dinero. No suena muy respetuoso, que digamos. Entonces, nuestros sabios nos proveyeron, nos dieron diferentes nombres que aparecen en los libros de rezo judíos, que no estoy diciendo que un no judío deba rezar con un libro de rezo judío, no,
De hecho, no lo debería hacer, pero no estoy hablando de ese tema. Por eso dije antes, el tema rezo es un tema muy importante, súper significativo, pero no lo vamos a hablar hoy. No podemos hablar de todo todos los días porque nos vamos a volver locos. Pues hoy estamos hablando con el tema, hoy estamos en el tema blasfemia, pero sí está directamente conectado con los nombres de Dios, porque como expliqué en la clase pasada, la blasfemia consiste, su definición puntual, consiste en maldecir un nombre de Dios con otro nombre de Dios, y dijimos que hay nombres y hay kinuim, hay adjetivos. Ok, no voy a repetir toda la clase pasada. Si quieren saber la definición alágica, legal de la blasfemia, pues hay que estudiar la clase pasada, perfecto. Pero sigamos con lo que estamos hablando nosotros. Nuestros sabios nos proveyeron de herramientas, llámese nombres de Dios, a través de los cuales nos conectamos con Él. Y Pirulo no es uno de ellos. ¿Cuáles son los nombres de Dios que aparecen en los textos nuestros que podemos pronunciar para conectarnos con Dios, para pedirle, para agradecerle, para alabarlo, etcétera? ¿Cuáles son? Cuando yo escribí acá alguno de ellos, por cuanto nosotros estamos estudiando en castellano, digamos, en Argentina se dice así, en español, por supuesto estos nombres en general están en español, excepto uno, están todos en español. Adnai, que como yo expliqué, quedó un poquito pequeño acá quizás, podría haber sido más grande, pero bueno, así salió la presentación. Adnai, como yo expliqué la clase pasada, en realidad donde hay una rayita, habría una O, una letra O, que no lo voy a pronunciar, porque como vamos a estudiar, no queremos pronunciar los nombres de Dios en vano. Esto es la continuación de la clase, paciencia, vamos a llegar a eso. El punto es que este es un clásico nombre de Dios. Si una persona sabe y entiende hebreo, por lo menos esta palabra, aunque no sepa todo el lenguaje hebreo y no sea un maestro de, de literatura hebrea, no, ok, yo tampoco soy maestro de literatura hebrea, pero sé muy bien a qué hace referencia este nombre, esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Mi Señor, justamente lo que está escrito al lado. Mi Señor. Es Adon Sheli. Adon es Señor, Sheli es mío. En hebreo se dice así. Adon Sheli, no se dice en castellano, es mi Señor, no digo Señor mí. Suena raro. En todo caso, Señor mío. Pero en hebreo se dice así, Adon Sheli, mi Señor. Entonces, si una persona quiere rezarle a Dios, pedirle a Dios, agradecerle, conectarse con él y quiere usar esta palabra, Adnai, bien pronunciado, yo a propósito, repito, lo pronuncio mal, o decir mi Señor en español directamente, o decir eterno, eterno, por favor, dame una nueva Ferrari, porque ya tengo 5 en la puerta de casa, pero quiero una nueva. Ok, decilo, eterno, no hay ningún problema. Todopoderoso, o incluso Hashem, no es lo más normal, uno no es lo más común, pero no está mal, está perfecto. Hashem, Hashem, por favor, dame esto y aquello. Hashem en hebreo significa el nombre. Por cuanto, y esto lo estudiamos en la clase pasada, el nombre de Dios es de 4 letras, es un nombre que no sabemos cómo se pronuncia, entonces no está mal decir Hashem, el nombre, sea como fuere que se pronuncie. Y cuando uno estudia con mayor profundidad en la mística judía, va a encontrar, no estoy diciendo que tengamos que estudiar esto, pero para que entiendan de lo que estoy hablando, va a encontrar el nombre de Dios de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que estudiamos la clase pasada, va a encontrarlo con todo tipo de puntitos abajo. Como si dijese todo o como si dijese todo Los que saben hebreo bien, los que no saben hebreo no pasa nada. Con patas, con kubuts, con shuru, con diferentes puntuaciones abajo de las letras. Pero eso no significa que uno pronuncie, produzca con su boca, verbalice el nombre de Dios con esas letras, con esas puntuaciones, perdón, con esas puntuaciones. Porque estarías diciendo cualquier cosa. Es como llamarlo a Dios pirulo. Mm, bueno, quizás dentro de sus infinitos nombres, y lo digo esto con total sarcasmo, para que nadie me lo interprete, quizás dentro de sus infinitos nombres ese sea uno de ellos. Yo no lo sé, pero no suena muy bien. No, para nada. No suena muy bien. Entonces, ¿cuáles son los nombres que uno utiliza en sus plegarias? Y esto lo digo con una amplitud total. Sus peticiones, sus agradecimientos, lo que sea. Adnai, mi Señor, eterno, eterno, todopoderoso, Hashem,
Padre nuestro. Ovinu, Padre nuestro. Ovinu Sheba Shomayim, por ejemplo, decimos en el rezo. Nuestro Padre que está en los cielos. Avinu Obarahamon, nuestro Padre, Padre misericordioso. Es una forma clásica que aparece en los libros de rezo judíos, que de vuelta no son para no judíos. No son para no judíos, es otra clase, otro tema, el tema libros de rezo, etcétera, etcétera. No para hoy. Pero sí, efectivamente, estos son formas que uno utiliza en los rezos, en las peticiones, en los agradecimientos. Gracias a Hashem. Por favor, Hashem. Como vamos a ver más adelante. Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Im irtze Hashem, si Dios quiere. Esto es clásico. Se usa. Y está bien. Pero, de vuelta, como vamos a ver más adelante, eso tampoco se debe usar, entre comillas digo, a la ligera. A la ligera significa decir, Dios, Dios, Dios. No, 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 un momentito. Estás haciendo referencia al Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. Tenés que tener conciencia de lo que estás diciendo. No es gratis, por así decir. Gratis quiere decir no es que cuesta dinero, sino que no es gratis que uno menciona el nombre de Dios sin darle ninguna importancia, ni santidad, ni... No, 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 no. Hay que ser cuidadoso. Hay otros nombres de Dios, cada uno de ellos tiene un montón de significados, pero no se usan mucho en la plegaria. Entonces, no está bien, o sea, es incorrecto decir cualquier nombre de Dios por cualquier... Porque se me ocurrió, vi escrito este nombre de Dios en los Salmos y voy a decirlo. Acá va. Bla, bla, bla. Hacé tal cosa por mí. Muchas gracias por darme esto. No entiendo aquello. Te quiero mucho. O lo que sea. No está bien. Nosotros, como gente común y corriente, y me incluyo 100%, no somos quien para inventar expresiones que no están en ningún texto. Inventar expresiones quiero decir referirse a diferentes nombres de Dios que no son los clásicos que aparecen en los libros nuestros. Por ejemplo, Keil. Keil, que es un nombre que, de vuelta, yo me estoy basando en la clase pasada, así que el que no vio la clase pasada o el que no se acuerda de lo que estudiamos en la clase pasada, ok, repasar la clase pasada y después seguir con esta. Pero yo tengo que avanzar, si no, no vamos a avanzar nunca más. Entonces, Keil, que no es un nombre, sino que es una Aleph Lamet, ¿cómo expliqué la clase pasada? Lo escribo así a propósito y lo digo así a propósito que no significa nada. No es común que uno hace plegarias a este nombre. No es común, no aparece en ningún lugar, en ningún texto que yo recuerde ahora, quizás en algún lugar perdido por aquí, por allá, pero no es común. Entonces, si vos querés, por ejemplo, salud, una persona está enferma, Dios libre y guarde, y uno quiere hacer una plegaria en bienestar de esa persona o de uno mismo, uno no dice, Keil, dame salud, porque necesito para... No es común. No lo vamos a encontrar en ningún lado. Sí vamos a encontrar Ovinu, por ejemplo, nuestro Padre misericordioso, dale salud a fulano. Ok, eso está bien, a pesar de que no es una plegaria escrita en ningún lado, porque fulano, es qué sé yo quién es fulano, no está en los textos nuestros, fulano. No importa, podés inventar, como yo ya mencioné varias veces, podés inventar plegarias, no podés inventar bendiciones. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que me has dicho que tengo que tomar mucho agua. Y ahí va. ¡Wow! Esa bendición no está en ningún lado. No existe. No existe. Entonces no la inventemos, porque está mal, está prohibido. Lo mismo pasa con Elohim. No es común en Israel, en el lenguaje coloquial de todos los días, sí hablan de Elohim como el Señor, como Dios, digamos, haciendo referencia a Dios. Es más común. Pero en español no es tan común. Fuera del coloquial israelí de todos los días, no es tan común. Para dar un ejemplo, muchos años atrás, alguien estaba muy, muy enojado conmigo. No importa ni la historia, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Alguien que yo ni conocía, después lo conocí, no importa. Una historia larga que ahora me interesa, pero me llamó por teléfono desde muy lejos. Ni siquiera estaba en Argentina, yo vivía en La Plata. Y me dijo, una persona que hablaba hebreo en Israel, Haelokim ya anja tu vida. Dijo, Dios te va a castigar tu vida.
Por Hashem, yo sé que todo lo que hice lo hice bien en ese sentido, estaba todo bien y hasta el día de hoy está muy contento con todo lo que yo hice. Pero en su momento estaba muy enojado, muy, muy. Y me dijo, sí, Elohim, el Señor te va a castigar, Tubia, por esto. Estimo yo que después se arrepintió, porque está muy bien como está. Pero se enojó conmigo. Les dijo eso es coloquial, normal en Israel. En el lenguaje moderno que se habla en Israel, basado en el hebreo, el bíblico, etcétera, se dice así. Pero en general, en las plegarias no. Lo mismo pasa con el Eka, Shakai, Tzvakois, o cualquiera de los otros nombres que vimos en la clase pasada también, no es común. No es común. Ahora, con los adjetivos, donde uno dice, por ejemplo, el misericordioso te ayude. Está bien, que el misericordioso te conceda tus plegarias. Está muy bien, ¿por qué no? Pero es fundamental, la clave detrás de todo esto, la regla general detrás de todo esto es, tenemos que saber que estamos haciendo referencia a Dios. Tenemos que respetar, que esto es justamente la conexión con la blasfemia. Por eso esto es una continuación de lo que estábamos estudiando en la clase pasada. La clave es respetar el nombre de Dios, como vamos a estudiar en un ratito también. Interesante, porque me pareció, eh, para mencionarlo, en el Salmo 118 aparece justamente algo diferente de lo que yo acabo de decir. Pero por eso me pareció interesante mencionarlo. Ahí dice, mira, Meitzar Korosi Yudkei, Anoniva Merhab Yudkei. Desde la opresión te llamo Yudkei, K, es uno de los nombres de Dios, una Yud y una Hei. Desde la amplitud, respóndeme Yudkei. El rey David dijo esto. Entonces, ¿quién soy yo para venir a decir, no, pero el rey David se equivocó? No, en todo caso yo me equivoqué. El rey David no se equivocó. Lo que quiero decir es, no es común utilizar ese nombre en el día a día, en las plegarias, peticiones, agradecimientos que uno hace. No es común. Entonces no hagamos cosas que suenan raro. Son extrañas. Aquí llamo extraño a todo lo que los judíos normales, ortodoxos de todo el mundo, de la escuela que sea, Ashkenazí, Sefaradí, Hasídico, no Hasídico, lo que ellos hacen o hacemos, porque yo soy uno de esos personajes también, no porque yo lo haya decidido, sino porque estoy hablando de cosas que hace todo el mundo, gente que yo no conozco, ni me conocen a mí, ni les importa lo que yo digo tampoco, pero eso es lo normal que hace todo el pueblo de Israel. Eso es lo que hay que hacer también para no judíos. ¿Qué quiero decir? Alabarlo a Dios con los nombres que normalmente se usan. Si no sabes cuáles son, te acabo de decir, Adnai, mi Señor, eterno, todopoderoso, Hashem, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre misericordioso, Padre nuestro Padre, Padre mío. Este tipo de expresiones, perfecto, está muy bien. Cualquiera de ellas, la que más te guste, y pedí lo que quieras, desde comida, dinero para pagar las cuentas, salud o una nueva Ferrari, no importa, pedí lo que quieras. ¿Pedir? ¿A quién? Si no podés pedir, que estamos en problemas. Así que pedí lo que quieras, utilizando estas expresiones y no otras, no otras. Muy bien, para avanzar y introducirnos en la nueva parte, digamos, de todo esto, me pareció importante, y me tomé el trabajo a propósito, a pesar de que no me gusta hacer esto, pero me tomé el trabajo de buscar los cristianos, cómo lo llaman a Dios, aunque están confundidísimos, pero súper confundidos. Y es interesante, lo que uno encuentra es terrible, fatal, fatal, y no son nombres de Dios. Por eso me pareció importante mencionarlo esto. Ellos hablan de un tal Jehová, hablan de un tal Yahvé, le ponen letritas, YHWH, hablan de Abba, y ahí está la fuente, aunque no vayan a buscarlo porque es basura. Pero bueno, ahí está la fuente, no es que lo inventé yo. Abba significa padre, papá en castellano, Abba en hebreo, papá en castellano, padre. Ay, pero el rabino dijo que Padre Nuestro, Avinu es Abba, sí. Pero nadie reza a Dios diciendo Abba, papá. No es común, para nada común. Si una persona hace lo que se llama en Breslev, en el mundo de Breslev, Isboidedut, Itbodedut, y esto se llama como conversar con Dios y charlar con Él, y lo quieres llamar tu papá, ok. Pero incluso
no es que está mal, ok. En hebreo se diría Abba. Pero ¿cuánto te va a significar esto? Llamarlo papá, padre. Pero es extraño, simplemente para los rezos y todo esto es extraño. Más aún, y esto es algo muy personal, así que puede ser bien recibido o no, y está bien las dos cosas. Si uno va a entablar realmente una relación con Dios en esos términos, quiero decir, de conversar con Él, yo no soy Chabadnik, yo no soy Breslev, yo no hago esto, es otro camino. Perfecto, lo respeto, el Rebbe Nachman de Breslev está muy bien, un tzadik, yo no sigo ese camino ni cerca. Es otra cosa, otra cosa. En Chabad es diferente. Pero si alguien quiere seguir ese camino, yo no voy a decir que no, porque es kosher, está bien. Esto es lo que enseña en Breslev. Bueno, muy bien, no hay ningún problema. Pero si vas a establecer esa relación con Dios, no creo que lo llames papá. En todo caso, acércate más. Decir tati, papi, con mayor cariño, mayor cercanía. Pero bueno, cada uno trata a sus padres de otra manera. Antiguamente se los llamaba señor padre. Hoy ve. Y bueno, si esa es tu relación con tu papá, tanta lejanía que tenés que decir, Señor, disculpe, no puedes decir disculpa, disculpe, Señor, mi Señor Padre. Y bueno, ok, no es muy cercano eso, no es mucho, no expresa mucho cariño y mucho amor, es difícil, muy difícil. Y si esa va a ser tu relación con Dios, yo no lo recomiendo, es difícil también. Y dudo, a pesar de que no soy un experto en el tema, dudo que el Rebbe Nachman de Breslev haya planteado que uno deba tener una relación con Dios en esos términos. Señor Padre mío, por favor, Su Majestad el Rey, cuando usted pueda, ¿no querés estar más cerca de Dios? ¿No sabés que te quiere y te aprecia y te quiere abrazar y quiere estar con vos? No vas a hablarle así, es raro. Pero esto es una cuestión muy personal, como yo dije antes, así que cada uno lo puede ver de otro lugar. Entiendo que hay culturas que sí, efectivamente tratan a sus padres de esa manera. Señor padre, usted, no lo puedes tutear, decimos en Argentina. Vos, tú, no, ¿qué tú? ¿Estás loco? Usted. ¿Cómo vas a decirle tú a tu papá? Bueno, ok, quizás es una cuestión cultural. En Argentina somos muy, muy informales. Tan informales somos que algunos llaman a sus padres viejo, mi viejo y mi vieja, el viejo y la vieja. Y le decís, che, viejo, tal cosa. Y hay otras culturas que le vas a decir viejo a tu papá y vas a comerte un cachetazo que te va a dar la vuelta a la cara durante 3, 4 veces. ¿Cómo le vas a decir viejo a papá? ¿Estás loco vos? Bueno, es una cuestión cultural. Y por eso digo, no hay ni bien ni mal, cada uno puede seguir con su cultura. Pero el punto es tener esa relación con Dios, según todo lo que explica Rebbe Nachman de Breslev, en el mundo de Breslev, nada que ver con el mundo Chabadnik. Volvamos. Con seguridad, acá. Jehová ve esta cosa de 4 letras en castellano, no sé, letras latinas, Abba, Emanuel, a pesar de que es un versículo, Immanuel también, Immanuel Keil, Dios está con nosotros. Dios no se llama Emanuel, no seas bestia, es Imonu Keil, es un nombre compuesto de 2 palabras. Imonu significa con nosotros, Keil es el Todopoderoso. Imonu Keil, Dios está con nosotros. No es un nombre, o sea, es un nombre para una persona. ¿Querés llamar a tu hijo Emanuel? Buenísimo, Emanuel, Immanuel, está perfecto, llámalo así, enjoy, disfrutar. Pero Dios no es un nombre de Dios. Inventaron. El nombre es Keil. Y le pusieron Imanu Keil, porque es un versículo en Ishaya. Dios está con nosotros. Pero Mateo parece que era medio burro e inventó un nombre de Dios, Manuel, qué sé yo. Otros lo llaman Kyrios, que es una palabra en griego en realidad, ahí está la fuente, Romanos, que es fatal. ¿Por qué fatal? Porque esa fuente terrible, malísima, dice que Yoshke es Dios. Es lo mismo, es Dios encarnado, es el Dios, es el... Eso se llama Avoida Zara en hebreo, idolatría. Pero es un nombre que le pusieron a Dios también. Ahora bien, todas las Biblias, todas, puse acá entre comillas Biblia, porque en el judaísmo no hablamos de Biblia, hablamos de Toira, todas las Biblias cristianas que les hayan dado, hayan tenido, tengan lo que sea, las pueden tirar a la basura, las pueden destruir, quemar, romper, no sirven para nada. Estos no son nombres de Dios. Ay, pero yo tengo en la esquina de mi casa los testigos de Jehová que reparten libritos y que pues serán testigos de algo que no existe, porque el nombre Jehová no existe.
no tiene ninguna fuente, ningún libro nuestro, de ningún tipo, no hay nada. Es como que yo diga, Pirulo, adiós, Pirulo, yo soy testigo tuyo. ¿Testigo de quién? Y Dios ni se da vuelta, che, te estoy hablando a vos. Pirulo, mira para otro lado, Dios, porque no es el nombre de él. De vuelta, al comienzo dije que son infinitos nombres, sí, pero me estaba riendo. No creo que Dios se dé vuelta cuando le digan Pirulo. No. Esto entonces, estas Biblias, no tengan miedo que tienen textos que fueron escritos con santidad. ¿Cómo voy a...? Es basura. Totalmente basura. Se puede tirar a la basura y a otra cosa. Ok, avanzamos. Todo esto era una especie de lo que me sobró, que no pudimos, por cuestiones de tiempo, explicar la clase pasada. Avancemos a lo de la clase de hoy. Acá tienen un texto, que este texto en realidad sale, acá está la fuente, el Sefer HaJinuch, la mitzvah número 70, lo recomiendo leer, muy interesante el Sefer HaJinuch. No tiene, no malinterpreten, no todo lo que dice el Sefer HaJinuch se aplica a no judíos. No, 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 todo lo contrario. La gran mayoría de lo que dicen no se aplica, pero es un estudio muy interesante para saber cuáles son los 613 preceptos. Y esto es lo que estamos estudiando los sábados a la noche. Ok. El Sefer HaJinuch, cuando habla de la mitzvah de blasfemia, justamente, la mitzvah de blasfemia, que es lo que estamos estudiando. Él explica algo muy interesante. Acá lo pueden leer, ahora lo vamos a leer rápidamente. Pero ustedes pueden ir leyendo mientras yo hablo. ¿Por qué es tan grave la blasfemia? ¿Cuál es el problema con la blasfemia? Más allá de, ok, maldijiste, no sé cómo se dice, el nombre de Dios. Que la clase pasada ya dijimos, es maldecir un nombre de Dios con otro nombre de Dios, que este nombre maldiga a este otro nombre. Esa es la fórmula técnica, digamos, de la blasfemia. ¿Por qué es tan grave? Si vamos a decir respecto de las leyes del judaísmo para no judíos, los 7 preceptos de Bnei Noach, ok, es uno de los 7 preceptos, por la razón que sea, y que lo estudiamos la clase pasada, y los 7 preceptos, cualquiera de ellos, tenían pena de muerte para aquella persona que los transgredió, porque no existe otro castigo en el mundo no judío, digamos, el judaísmo para el no judío, no existe otro tipo de castigo, son siempre pena de muerte. Ya dije 1000 veces, la pena de muerte hoy en día no se aplica, así que nadie vaya por ahí muriéndose de miedo que lo van a matar, nadie va a matar a nadie. Pero para el judío, que sí existen otros castigos de diferentes tipos, como por ejemplo latigazos, resarcimiento económico, sin embargo la blasfemia también tiene pena de muerte. Quiere decir que es algo extremadamente grave. Incluso el judío se lo castiga con pena de muerte cuando hace blasfemia. ¿Cuál es la gravedad? Pues la gravedad en realidad es que estamos transgrediendo con nuestra palabra. Es la palabra, no la acción, porque no hay una acción, digamos, con las manos, con el cuerpo. No, no hacemos nada. Estamos quietos, sentados o parados, o donde sea que estamos, y estamos hablando, diciendo algo que está prohibido. Y por cuánto se trata de una transgresión con el habla. Esto mismo es la gravedad. ¿Por qué? Segundo párrafo. Porque en aquel asunto mismo, en el habla, en que Dios lo distinguió para el bien, o sea, Dios te hizo superior a todo el resto de las criaturas, sos un ser humano, no sos ni un animal, ni una planta, no sos una piedra, sos un ser humano. ¿Qué es lo que distingue el ser humano de otros animales o otras criaturas, mejor dicho? Es la palabra por la cual, yo lo subrayé, pero está en el texto original, es la palabra por la cual fue distinguido de la especie animal. ¿Qué diferencia hay entre cualquiera de nosotros y un perro? El perro también tiene estómago, tiene pulmones, se reproduce, busca comida, duerme y tiene sus actividades de perro, es un buen perro. ¿Qué te distingue del perro? Que nosotros hablamos. Entonces, cuando la persona utiliza esa capacidad adicional que Dios le dio, de hecho, en el comienzo de la creación, cuando Dios en el 6.º día crea al hombre, dice, Vayehi Adam lenefesh hayah. Fue el hombre un alma de vida, o sea que Dios puso en el hombre un alma de vida. Y la traducción de Onkelos, que interesante, Onkelos vivió hace 2000 años, más o menos, un poquito menos, pero más o menos 2000 años, era un sobrino del emperador romano, si no recuerdo mal, el emperador romano Adriano, si no recuerdo mal,
Onkelos se convirtió al judaísmo y escribió lo pueden buscar, está famoso, Onkelos. Escribió una traducción de la Torá, de los 5 libros de Moisés, al arameo, porque era un lenguaje clásico más vulgar, más común en aquellos días, el arameo. Y en su traducción a la Torá, él introduce montones de comentarios, digamos. A pesar de que es muy escueto quiero decir súper escueto, y en la traducción él muestra lo que quiere decir. No es que agregó palabras, en general casi no agrega palabras, muy raro, 1 o 2 veces, o incluso agrega alguna palabra aquí y allá. Pero siempre traduce y en la traducción hay interpretación. Es imposible traducir sin interpretar. La traducción es una interpretación. Y cuando Onkelos traduce el Vayehi Adam le Nefesh Hayah y fue el hombre un alma de vida, Onkelos traduce el Ruach Memalelo, un espíritu que habla, hablante. Memalel en arameo significa hablar. Quiere decir que la virtud de la vida del hombre, Nefesh Hayo, Hayo significa vida, alma de vida, la virtud de la vida del hombre, hombre quiere decir el ser humano, por sobre otras criaturas, en este caso animales, es el habla, es el habla. Y cuando la persona utiliza el habla para mal, se separa él mismo para mal, o sea, el tipo está maldiciendo a Dios y se quita a sí mismo de toda definición de inteligencia y se vuelve como un insecto abominable. Esas palabras duras. No sos nada, no valés nada si utilizás lo más elevado que Dios te dio, tu habla, que te distingue del resto de los animales, para hablar mal de Dios, para maldecir a Dios. Interesante, y por eso lo escribí acá. Este mismo concepto lo expresa el Maharal de Praga, que fue un gran año 1600, Praga, justamente en Europa, un gran filósofo místico muy particular, muy especial. Él lo trae en este libro, en este capítulo, que lo iremos estudiando a medida que avancemos. Hoy no es el tema, pero trae el mismo concepto, básicamente. El habla es lo que distingue al hombre de los animales, el ser humano de los animales, y cuando la persona blasfema, utiliza su habla mal, o sea, contrario a la voluntad de Dios, sos peor que un animal. Por lo tanto, la Teira nos advierte sobre esto. Dice el Sefer HaJinuj, volvemos a esta fuente del Sefer HaJinuj. ¿Por qué Dios nos advierte? Porque Dios es bueno y desea nuestro bien. Y toda palabra y expresión que impida que el bien venga a Él es contra su voluntad. Fíjense que sutil. Dios quiere hacernos el bien. Dios quiere que estemos bien. Pero nosotros se lo impedimos a Él con nuestras acciones. En este caso, el texto está hablando de blasfemia. Pero en la práctica se aplica a cualquier mitzvah. Son todas iguales en este sentido. Cualquier cosa que uno haga contra la voluntad de Dios, le estás impidiendo a Dios que sea bueno contigo. Así de sencillo. Él quiere, pero no lo dejas. No es que Él no quiere. ¿Por qué Dios? La gente se pregunta, manda mensajes y hace cuestionamientos. ¿Por qué Dios no me da salud? ¿Por qué Dios no me da dinero? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pará. ¿Prestaste atención que la culpa no es de Dios? La culpa es tuya. Vos le estás impidiendo a Dios que sea bueno con vos. Míralo desde ese lugar. Entonces, en lugar de quejarte tanto de Dios, que no te da esto, que no te da lo otro, pensá, ¿qué podés aportar vos al mundo de Dios? Y no estoy hablando de aportar en dinero solamente. También, obviamente, tzedaka es algo súper importante en el mundo judío, en el mundo no judío también. Caridad, si lo quieres llamar, no importa. Súper importante. Pero hay muchas cosas en el servicio a Dios, en el trato con los prójimos, en la ayuda a otros, que también es tzedaka, pero no con dinero, con consejos, con tu propio cuerpo. Vas y haces algo, limpias en tal lugar o lo que sea. Hay muchas formas de hacer tzedaka. Entonces vemos del Sefer HaJinuj que nos explica una perspectiva un poco más profunda del por qué es tan terrible la blasfemia. ¿Cuál es el problema con la blasfemia? Estás utilizando una capacidad que Dios te regaló, te dio como ser humano, como dijimos en nombre de Onkelos, le Ruach Memalera, somos espíritus hablantes, parlantes, no sé cómo se diría, la estás utilizando para maldecir a Dios. Y esto genera que estás impidiendo que Dios sea bueno con vos. A pesar de que Él quiere, pero no lo dejas. Muy bien. Dicho esto, ya definimos entre la clase pasada y hoy
la definición concreta, teórica, digamos, del judaísmo, por supuesto, de la blasfemia. Y nos queda entender derivados de la blasfemia, que hay, no son tantos, pero son muy profundos. Entonces, vamos a estudiar la clase de hoy algunos conceptos generales y vamos a avanzar en otras clases sobre otros conceptos en forma más particular. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a estudiar está todo 100% bien, obviamente, tanto en esta diapositiva como la que sigue, pero hay que saber que hay más. Y lo vamos a estudiar, Dios mediante, pero en otra clase. En particular, vamos a dedicar una clase entera para dos conceptos, que hoy no voy a explicar ampliamente, sino muy brevemente. Uno es el temor a Dios. Es un conjunto gigante de leyes que hoy lo vamos a mencionar, y de hecho vamos a hablar, si Dios quiere, del tema, pero no en profundidad. Y el segundo concepto es juramentos, juramentos y promesas. Hoy lo vamos a mencionar también, muy por arriba, y Dios mediante vamos a dedicar una clase a ese mundo. Ambos mundos, como vamos a estudiar en un minutito, se desprenden, son derivados de la blasfemia, y ya vamos a entender por qué. Paciencia. Muy bien, continuamos. Estábamos estudiando blasfemia. Terminamos con la definición técnica, teórica. Vamos a los derivados, que son más prácticos. ¿Por qué digo que son más prácticos? Porque al fin y al cabo, no es muy difícil no cometer blasfemia. ¿Por qué no es muy difícil? Simplemente no digas que Dios maldiga a Dios, que este maldiga al otro. No digas eso, ya está. Muy difícil no es, no suena tan complejo. Pero los derivados sí son más complejos. Vamos a ver. Todo lo que tenga que ver con una falta de respeto o con un desprecio a Dios es un derivado de la blasfemia. Porque, como vimos antes, todo el concepto de la blasfemia es maldecir a Dios, lo vimos en la clase pasada y la clase de hoy, es faltarle respeto a Dios. Quiere decir que cualquier cosa que esté relacionada con faltarle respeto a Dios, como vamos a estudiar, y de hecho está ahí, lo pueden ir leyendo si quieren, eso es un derivado de blasfemia, sin lugar a dudas. Por ejemplo, no mencionar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa mencionar el nombre de Dios en vano? Cuando la gente utiliza incluso esa palabra, Dios, en español, sin tener en cuenta que es algo grave y algo importante, estamos hablando del Señor de los señores, el Santo bendito sea, del Creador, el Todopoderoso, etc. Si no sos consciente de esto, entonces tampoco digas esa palabra, porque es un derivado de blasfemia. Pero quiero que quede clara una cosa muy importante. Técnicamente hablando, se llama, es una pregunta retórica que la voy a responder yo solo. ¿Se llama cometer blasfemia si yo digo, si Dios quiere? No, no es blasfemia eso. Y si solamente digo la palabra Dios y la digo 50 veces seguidas, no, tampoco es blasfemia. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuviésemos en la época del templo, nadie te mataría, no te llevarían a juicio y darte pena de muerte por haber dicho la palabra Dios 150 veces. No, pero es un derivado de la blasfemia. ¿En qué sentido? De vuelta, falta de respeto y de aprecio a Dios, o desprecio, mejor dicho, a Dios. Estás despreciando a Dios, porque te es ligero, te es liviano hablar del nombre de Él, que sí que le falta ese respeto. De vuelta, no mencionar el nombre de Dios en vano, por supuesto, y si uno quiere pedir, claro que puede usar la palabra Dios o cualquiera de los nombres que vimos antes, voy para atrás a propósito, Adnai, mi Señor eterno, todopoderoso, necesito comer porque tengo mucho hambre, eterno, por favor, dame una ropa nueva porque estoy andando con ropa rota. Está perfecto, cualquiera de esas peticiones y plegarias, o muchas gracias por darme arroz con leche, cualquier cosa, está perfecto, no hay ningún problema, pero no en vano, sin ninguna utilidad, sin ninguna necesidad. De hecho, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, si Dios quiere, mañana nos vemos, tendrías que ser consciente, hey, estás hablando de Dios, y no que sea como, decimos, una muletilla, como una persona, una cosa que uno dice, pero sin importancia.
Por ejemplo, en Argentina decimos che, 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 esto, che, lo otro, che, che. Se transformó como en algo, en Uruguay dicen vos. Esto, vos. La cosa, vos, vos. Vos no significa nada, vos. Yo no sé por qué los uruguayos hablan así. ¿Ok? Y en otros lugares hablarán de otra manera con otras muletillas. Pero no tiene una importancia esa muletilla. Es algo que salió así, le sale las palabras. En Argentina son muy mal hablados también, dicen palabras feas, malas, que obviamente no las voy a repetir, feas palabras, pero que tampoco tienen significado, a nadie le importa. Tan mal manejado está el lenguaje que ya no importa si te insultan. Uno le insulta al otro, el otro le insulta al otro, se insultan todos juntos, pero que esto, que eso se quiere, que eso, que eso. Y a nadie le importa, a nadie se le ocurre siquiera que lo están insultando. No significa nada. Bueno, esas muletillas, ninguna de ellas debería ser un nombre de Dios, porque está mal. Es inapropiado, totalmente inapropiado. Si uno por error mencionó el nombre de Dios, en la lengua que sea, en la forma que sea, entonces inmediatamente debe alabarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera, por lo menos su mención no fue en vano. Dijo, ¿qué? Lo alabé, se me escapó. Dije esto, bendito sea. ¿Ok? Por lo menos lo alabaste. Esta frase que yo puse acá, bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre, es Baruch Shem Kevod Malchus Leolam Vaed. Es una clásica frase que uno dice si dijo algún nombre de Dios sin querer, se le escapó, o lo dijo en vano, etc. Por ejemplo, no se menciona el nombre de Dios y luego se escupe, porque es una falta de respeto a Dios. O no se menciona el nombre de Dios en lugares sucios, si hay excremento de animales, desechos de animales, perro, gato, lo que sea, burro, caballo, no importa. Hay olor en un granero o en un corral donde viven gallinas. El olor que hay ahí es terrible, porque están todas las gallinas juntas ahí, hacen encima, hacen cualquier cosa. Bueno, ahí no menciones el nombre de Dios, porque estás faltándole el respeto al nombre de Dios. Repito, ¿eso es blasfemia? No, técnicamente hablando, no. Nadie te va a matar por decir el nombre de Dios en un gallinero, a pesar de que haya mucho olor y mucho excremento de gallinas. No, pero definitivamente es una falta de respeto al nombre de Dios. Esto es fundamental, no se escriben nombres de Dios en lugares que podrían llegar a ser despreciados, como papeles tirados a la basura. Hay gente que se tatúa, esto es otra clase en sí, no para hoy. De hecho, no está bien tatuarse cosas. Si ya estás tatuado, listo, ya está, lo hecho, hecho está, como quien dice. Pero no vayas a tatuarte más nada, por favor. Hay gente que se tatúa nombres de Dios. Me acuerdo hace muchos años, una persona me dijo, vení, te quiero mostrar algo. ¿Por qué? Me mostró y se levantó la camisa. Todo un tatuaje enorme con un nombre de Dios. ¿Y cómo vas al baño a bañarte? Ponele que querés ir al baño a hacer necesidades. Bueno, uno está vestido, yo qué sé, no me saco toda la ropa para hacer necesidades. Estoy vestido, hago lo que tengo que hacer y salgo del baño. Pero ¿cómo te bañas? Estás desnudo, porque te estás bañando, y con el nombre de Dios ahí, todo pintarrajeado en tu cuerpo. No es adecuado, está mal, no es adecuado. Y de hecho, es discutible, y esta hay que hacer una pregunta al rabino, cada caso es diferente, es discutible si se puede sacar ese tatuaje. ¿Lo puedo borrar? Y bueno, hay que ver cómo está escrito, qué está escrito, a ver si se puede borrar o no. O en todo caso, anda siempre tapado. Usa alguna cosa que siempre lo esté tapando si no se puede borrar. Es discutible. Todo esto viene orientado al concepto del respeto a Dios. Otros derivados que, como dije antes, este tema lo vamos a desarrollar con mayor detalle en una clase siguiente. No profanar, no faltar a la propia palabra. Si uno dice, voy a hacer esto, entonces te comprometiste, hacelo. Y si uno no se quiere comprometer, por lo menos que diga bli neider en hebreo, o decir sin compromiso. O decir, por ejemplo, Dios mediante. Mañana nos vemos, Dios mediante. Con esa palabra ahí en el medio, reconoces que en realidad vos no sos el que maneja el mundo. El único que maneja el mundo es Dios. Y Él va a decidir si vos podés estar, no estar, ir, volver, llamar, no llamar. Mañana nos vemos. ¿Y quién te dijo que mañana te ves con esa persona? Y si pasa algo y no te podés ver, bueno, mañana nos vemos Dios mediante.
Si Dios quiere nos vamos a ver, si Dios no quiere no nos vamos a ver. Con este tipo de cosas uno evita faltar a su propia palabra. Ni que hablar si uno juró. Te juro que te voy a dar un vaso con agua. Y después, porque lo que sea, pasó una cosa, pasó la otra, un montón de cosas puede pasar en la vida, no le diste el vaso con agua. Pues faltaste un juramento. De vuelta, esto lo vamos a estudiar en detalle, así que por eso hoy no doy mucho detalle, no se preocupen, no hay que asustarse. La clase que viene, Dios mediante, vendrá más detalle del tema, pero es grave, podemos discutir exactamente qué tipo de obligación es, si es una obligación bíblica, si es una obligación moral, racional, de cumplir los juramentos y las promesas, de sostener su propia palabra. Ok, podemos discutir esto, que lo vamos a hacer la clase que viene, pero existe el concepto como derivado de la blasfemia, no jurar en vano, no jurar en falso. Te juro que esto es una vaca, no es un lápiz, no es una vaca. O no sabes lo que es una vaca, o tu juramento es en vano. Lo más probable es que tu juramento es en vano. Estas cosas también son parte de la falta de respeto a Dios, porque cuando uno jura está implícito en el juramento en nombre de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas. O por ejemplo, la prohibición de mentir. La Torá dice Midbar Sheker Tirhak, de la mentira aléjate. Podemos discutir, como dije antes, si es una prohibición bíblica o una prohibición racional para no judíos. Pero cualquiera de las dos opciones, perdón, cualquiera de las dos opiniones te van a decir que un no judío no debe mentir. Uno te lo dice porque la Toira dice, y el otro que te va a decir, no, 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 porque en realidad es una cuestión racional para tener una sociedad, una civil, moral, ética que funcione bien, no mientas. Es parte de la confianza en el otro, es parte de poder vivir de vuelta en sociedad. No mientas. Entonces, Bnei Noach no deberían mentir. Claramente no. Y es un derivado de la blasfemia. ¿Por qué? Porque es utilizar la boca, porque cuando mentís, obviamente estás hablando, estás diciendo, o lo escribiste, no importa, para el caso es lo mismo, para ir contra tu propio ser, contra tu propia dignidad. Las personas que mienten y son máquinas de mentir, si cualquier cosa mienten. Fuiste, sí, fui, no fue. Le diste, le di, no fue, no le di. Me robaste, no te robé y robó. Estas personas no tienen dignidad. No valen nada a sus propios ojos. Por eso mienten. Igual no importa. Vos no vales nada y yo tampoco valgo nada. Entonces puedo decir cualquier cosa. ¿Qué importa? Porque no tiene valor la vida, no tiene valor mi palabra, mi ser como ser humano no tiene valor. Es gravísimo. Y por eso miente. Igual no valgo nada. Nada vale nada. Bueno, están equivocados. Cada ser humano, cada criatura tiene un valor, que es el valor que Dios le asigna a cada criatura en este mundo, y por eso la cree, y por eso le da una misión en el mundo de revelar su presencia, etc. Entonces no se puede mentir. Otro derivado, y esto de vuelta lo vamos a estudiar en más detalle. La clase que viene es respecto del temor a Dios. Es una discusión, acá hay algunas fuentes, lo vamos a estudiar de vuelta en la clase que viene. Es una discusión si se trata de un precepto bíblico para los no judíos, temer a Dios, y no voy a explicar hoy qué es el temor a Dios. Esto es para otra clase, ya dije que íbamos a hacer otra clase sobre este tema. Hay quienes dicen que es un precepto bíblico el temor a Dios, y quienes dicen que no, que en realidad no es un precepto bíblico relacionado a la blasfemia, perdón, sino que es un precepto que tiene que ver con dinim, con leyes. ¿Por qué tiene que ver con dinim? Porque de vuelta, para tener una sociedad ética, moral, buena, sana, etcétera, es importante temer a Dios. El Rebbe mencionó montones de veces que hay que enseñar el temor a Dios en las escuelas públicas. El Rebbe está hablando de Estados Unidos, por supuesto, en los años 60, 70, 80, a tal punto que en la época de Reagan, en la mitad de los 80, en la época del presidente Reagan, se firmó en el Congreso de los Estados Unidos incluso una una aceptación de los 7 preceptos de Bnei Noyaj. El presidente mismo la firmó y se declaró el día del cumpleaños del Rebbe, que es el 11 de Nisan, como el día de la educación. El Rebbe insistió muchísimo con el tema de educación en las escuelas públicas para no judíos en los Estados Unidos, en donde se enseñe
perdón, en donde se enseñe la existencia de un ser superior, que para algunos va a ser Dios, nuestro Dios, por así decir, para otros va a ser lo que sea, no importa, como lo entiendan a Dios, que cada uno rece y cada uno, en realidad el Rebbe decía, cada uno piense un minuto, el minute of silence, así lo llamaba el Rebbe, un minuto de silencio, antes de empezar el día, de clases digo, un minuto de silencio para pensar en que hay, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, todas tus acciones son escritas. Entonces sabemos que tenemos que comportarnos y sabemos que debemos basar todo nuestro sistema de ética y moral en Dios. Él dijo que no matemos, Él dijo que no robemos, Él dijo... Muy bien. Para cerrar con lo que vamos a estudiar hoy no voy a leer esto, Dios mediante lo estudiamos la clase que viene, no me preocupa. Para cerrar, ay, Dios dijo que no matemos y los judíos se pasan matando gente a este Irán y al otro Gaza y este lo otro, hay que entender algo muy sencillo, que o matás o te matan. No es una pregunta de asesinato, es matar o morir, lamentablemente. Y no es porque uno se haya puesto en esa situación de matar o morir, sino porque el otro viene a matarte. Y la toira, la laja, la ley dice claramente, abole argejo ashkem le argoy, quien viene a matarte, de hecho, ahí está. Quien viene a matarte, adelantate para matarlo. Incluso el Rebbe explica, mostrate como que vas a matarlo, pero espera, porque puede ser que el otro no te mate, con eso alcance, con mostrarle que vas a matarlo, pero si no alcanza con que mostrás que vas a matarlo, hashkem le argoy, andá y matalo, y ya está. Entonces no es una cuestión de que el rabino se la pasa hablando, los judíos se la pasan hablando de respetar a este y respetar al otro y se la pasan matando gente. ¿No entendés? O los matás o te matan. Y la prueba está clarísima. Fíjate que tanto desde Gaza, que ya gracias a Dios prácticamente no existe, como desde Irán, tiran misiles a lugares civiles. No tiran misiles a lugares donde hay bases militares. ¿Qué importa la base militar? Matá civiles. En Tel Aviv no hay bases militares, hay civiles. Entonces a ellos no les importa a qué le apuntan. Ellos quieren matar judíos. Entonces, Habal Argejo, el que viene a matarte, Hashkem Largoy. Adelantate y matalo vos. Y si no se queda quieto mostrándole que lo vas a matar, anda y matalo. Ay, pero la Torah dice no matarás. Claro, no vas a asesinar a alguien porque está mirando televisión y vas y lo matás. Estás loco, no se puede. No, pero yo tengo ganas de matar gente. No, está prohibido. ¿Pero viene a matarte? Por supuesto, anda y matalo. Sin lugar a dudas. Muy bien. Alicia, vamos. Sí, Rap, buenos días. Sí, me escucha bien. Sí, Ok. Tres cositas puntuales, Rabino. Aprovechar, aprovechar al máximo que lo tengo aquí. Tres cositas. Eh, Cuando yo voy donde mi mamá tiene la casa llena de imágenes y de toda su chucho y su mechudo y por todo lado. Cuando yo digo una bendición, puedo decirla ahí, aunque esté rodeada de imágenes. Esa una. Segundo, cuando yo escuché lo de bueno, esa Biblia falsa y todo eso, yo la quemé, la mía, aunque era muy antigua, a mí no me importó, he herido la tía y yo la quemé. Pero hubo unas personas que me decían, uy, qué bárbara, ¿cómo hizo? Quemó el chucho y bueno, ¿cómo hago yo para explicarle a una persona de esas que lo que yo hice estaba correcto? O me vale y lo dejo así y que piensen lo que quieran. Esas ok. dos cositas. Respecto de la Gracias, primera, Rabino. si entendí bien, la pregunta es si puedo decir una braja, una bendición en un lugar en donde hay imágenes de idolatría. Si entendí bien, esa es la pregunta. Sí, señor, porque es la casa de Ok, mi mamá. claro, muy bien. Idealmente mirá para otro lado y decir la bendición, no pasa nada. No estés mirando la imagen de idolatría en el momento que decís la bendición, pero sí podés decir la bendición. No es una iglesia, no es que estás entrando en una iglesia, estás en la casa de tus padres, solo que ellos tienen otras cosas, etc. Eso es respecto de la primera cuestión. Respecto de la segunda cuestión, no hay nada que explicar, porque no quieren, porque no quieren aprender. Uno solamente le puede enseñar a alguien que quiera aprender. El que no quiere aprender es imposible enseñarle, porque siempre va a encontrar excusas, siempre va a encontrar cosas. Ellos tienen temor de que van a ser castigados,
y quemados en el infierno durante todas las generaciones porque despreciaron el nombre de no sé qué cosa. Ok, dejalos con su temor, no se los vas a sacar nunca porque ni siquiera es algo racional. Ni siquiera es algo racional ese temor. Entonces no hay nada que explicar. Bien, y me faltaba una, eran tres. Cuando yo digo una bendición, a veces estoy en la casa, digo la bendición del agua o del pan, se me olvida, hago otra cosa y se me olvida si la dije o no la dije. Prefiero no decirla para no volver a repetir el nombre de Dios. Correcto, ¿Sería es eso en correcto, vano? Entonces o correcto, sea, prefiero no decirla y está bien, entonces. Muchas correcto. gracias, Rabino. Por Muchas nada, bendiciones. Manuel. Manuel. Ok, mientras tanto voy mirando algunas preguntas en YouTube, un segundito. ¿Sí se escucha? Oh, ahora sí, vamos, sí. Sí se Bien, escucha. son dos preguntas. Una con respecto a cuando hablaba del tema de esto del Dios encarnado. Si el concepto en Hasidut de Yehidá o de unicidad, no sé cómo es, tiene algo que ver con la posibilidad que, a diferencia de las idolatrías, no está restringido a una sola persona en el planeta, sino que podrían ser varias personas, No, no tiene nada que Sadikim ver. No, incluidos. no, 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 no. Nada, nada, nada que ver. Nada que ver. No hay Dios encarnado en el judaísmo. No existe eso en el judaísmo. No existe. Y esa idea de Yehidá, que es como una persona que se une a Hashem, ¿cómo se entiende eso? No, eso es otra. Primero que nada, es otro tema. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Segundo, Bien. es una parte del alma que ni siquiera está investida en el cuerpo de las personas. Entonces no tiene nada que ver con Dios encarnado. No, no, no. Y aparte, el alma no es Dios. Y Ejida no es Dios tampoco. No, 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 no. No. Bien, Ahí hay una falta de comprensión de lo que significa el alma y Ejida. No, 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 no. Nada que ver. No existe Dios encarnado en el judaísmo. bien. La otra con respecto a los nombres, entiendo que hablamos de Dios, o sea, con la palabra está D-I-O-S, cuando decimos así, en realidad tampoco es un nombre sagrado o un nombre real de Hashem. Y lo que entiendo es que hay también una escala. Es posible entender que hay una parte de Dios que no tiene nombre, como el Or, el Sof, la nada, y después se va invistiendo en distintas capas. Por ejemplo, primero Yud Kei Vav Kei y después Elohim. No, la palabra Dios es una palabra en español, que esa palabra en inglés es God. Y en otros lenguajes, en portugués es Deus. Es una palabra en un lenguaje de las naciones, español en este caso, inglés o lo que sea, en ruso es Boga, es una palabra que representa al Creador. Entonces sí es un nombre de Dios, claramente. Cuando uno está diciendo esto, está haciendo referencia directamente a Dios, no a otra cosa. Si yo digo mesa, en español mesa es una cosa con cuatro patas o tres patas, lo que sea, una mesa. Ok. Si digo silla, es una silla. Y si digo Dios, eso no está haciendo referencia a una tabla con cuatro patas. Eso está haciendo referencia al Creador. Esa es una palabra que representa al Creador, 100%. Después, como los nombres de Dios van invistiéndose unos en los otros, etcétera. Ok, estudia la segunda parte del Tania. Te recomiendo estudiar la segunda parte del Tania. Y ahí vas a encontrar cómo algunos de los nombres de Dios se intercambian, se conectan, eh, muy bien. Davey, o Perfecto, gracias. Deifemi, Buenas tardes, Rabino. Rabino, buenas tardes. tengo una pregunta. ¿Sí está bien decir, por decir, cuando uno le dan una buena noticia, cuando escucha algo bueno, está bien decir bendito sea el Eterno? Sí, claro, está muy bien. Y también la palabra, no le entendí muy bien eso de que, o sea, uno puede decir, si Dios lo permite, o sea, algo que va a pasar en el futuro, o sea, me voy a ver con una persona mañana por decir algo, y sí le puedo decir, si Dios lo permite. Sí, también. O si Dios Ok. quiere. Sí. Norma, Hola Rabino, buenas tardes, buenas. buenas noches o buenos días, ya ni sé qué hora es allá. Eh, Solo es un como comentario loco que se me vino de hace años, que yo empezaba pues a conocer todo el tema de Noágida y todo esto y de que ese libro no es nada
pues yo no sabía qué hacer porque tenía un montón de libros y pues yo los boté, los eché en agua y bueno, de hecho creo que hice un proyecto de reciclaje con mi hija, con un par de ellos. Pero luego una personita, bueno, el papá de mis hijas, pues no cree en nada, no cree en nada, pero a lo que viene a mí es de que a veces las personas, y también lo viví con una amistad ahorita, que le infunden a los niños la religión, no crean, sino porque se le infundan a su Dios. Pero ahí se entrecortó. Lo Pues último lo el caso entendí. está que, Les ponen la ok, religión y se cortó. les infunden la religión no porque ellos crean en ese Ah, Dios, sino porque se los enseñó su papá, a su abuelito, a su papá y así. correcto, correcto. Como por ejemplo el tema de hacer ¿cómo se llama? Eso que hacen los católicos que llevan a los niños y estudian, no sé cómo se llama. No importa. Ajá, bueno, eso. Pues yo le preguntaba a una amiga que tenía la hija y le digo, ¿y tú crees en esto? Porque les hacen examen de religión. Y la Ah, niña se sabía las respuestas, o sea, ya le pasan las respuestas para que pase el examen. Entonces yo le preguntaba, ¿y tú crees en eso? ¿Y qué tú crees? No cree en eso. Ahora, volviendo a lo del papá de mis hijas, lo mismo, no cree en nada, pero la mamá le había infundido, como él viaja mucho, que tenía que viajar con un libro de esos, grandote y ah. pesado, por cierto. Y tú, ¿qué pesa esto? Y yo, uno de mujer quiere llevar más zapatos que cosas, ¿no? Y yo, esto pesa mucho. Pues en uno de los viajes vengo yo y pues se lo saqué. Pero eso pesa mucho. Y el cuidadito me saca todo, pero menos eso, porque si no el avión se va a caer, así, literal, con Ah, un wow. miedo, un pánico. Pues no le hago largo el chiste que yo se lo saqué y sin decírselo. Yo lo saqué y lo hice perdidizo, lo tiré a la basura y ya. Ah, la cosa está que a los años, pero yo creo que más de 2 años, se dio cuenta que no existía eso en la maleta. Y se dio cuenta porque se le quebró la maleta, pues. Se quebró la maleta y le tocó comprar otra. El caso está que le entró un miedo que no quería viajar en avión, porque ya no tenía ese libro. Entonces Wow. vine yo y le dije, eso hace más de 2 años, ¿y en cuántos aviones se ha subido, ha ido y venido? ¿Se cayó el avión? ¿Se murió? Pues no se murió. Y entonces, pero un pavor que realmente yo dije, esto está loco, porque le entró un miedo. Pero yo digo, no es miedo al Dios, es miedo a la mamá de que perdió el libro. ¿Sí me entiende? Entonces digo, a muchas Sí, 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 personas, sí. porque a veces cuando platico, no creen en ese Dios, o sea, no creen realmente en nada. Pero el temor de la familia, de que la familia, si no, no los va a aceptar, si no siguen o sea, pretendiendo ser eso. ¿Sí me entiende? Entonces digo, qué Sí, sí, mal sí, está sí, la sí. sociedad de que no pueden tener su propio raciocinio. Entonces, no solo como un comentario que pues a mí me parece gracioso, porque yo me terminé riendo, porque pues si no se murió, ¿ya? Entonces, no Sí, solo sí, eso. sí, sí, sí. Es la educación, lamentablemente, sí. Así es. Vamos a ver si en YouTube hay preguntas. Un segundito. Muchas gracias, Julio, por el apoyo. Un segundo. David dice, tetragrámato es una invención del judaísmo mesiánico para invocar deidades que no son Dios. Y no sé de dónde sacaste eso, David. Tetragrámaton es el nombre de Dios de 4 letras. No es un invento de los mesiánicos, está en la Toira. Yud Kei Vav Kei. La Septuaginta es el texto más antiguo y preciso. No, error. La Septuaginta no es ni antiguo ni preciso. Ninguna de las dos cosas. Es un texto del año 300 aproximadamente, traducción al griego, mal hecha, a propósito. No, no, no hay ningún nombre de Dios porque no sabían traducirlo. No, no, no. Perdón, David, pero no estoy de acuerdo con tu comentario. Para nada. Uh,
Bueno, David, me parece que te equivocaste de video, de canal. No es para vos esta clase. Esto no viene del Satán. Me parece que no sabes ni siquiera lo que significa la palabra Satán. ¿Qué va a hacer? Pregunta Elisa, la maldición de los nombres de Dios, ¿cómo hacen los de Irán? ¿Maldicen el nombre de Alá? ¿Eso se puede decir que es blasfemia? No, porque la definición de blasfemia que lo vimos en la clase pasada es maldecir el nombre de Dios con otro nombre de Dios. Esa es la blasfemia. Ok, a ver, a ver. Julián pregunta, ¿al recitar salmos es correcto llamar al padre Adnai o es más conveniente usar el nombre Hashem? Las dos cosas están bien. Ok, un segundo. Julián pregunta, ¿el estado de pena de muerte espiritual puede repararse por medio de tshuva? Es para hacer toda una clase. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Ligia pregunta, tengo entendido que no se podía decir Dios si Dios quiere. Sí se puede decir. Recuerdo que usted me había dicho que dijera Dios mediante, es lo mismo. Si Dios quiere y Dios mediante es exactamente lo mismo. Juan González dice que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. No, eso no es el primer mandamiento. En todo caso, el primero de los 10 mandamientos es yo soy Dios tu Señor. Si querés decir que el primer mandamiento de la Toira en sí es el calendario judío. Y si querés ir más allá es tener hijos. Nadie, no hay opinión que diga que es amar a Dios. Los cristianos son los únicos que dicen eso. O amar a tu prójimo, porque lo dijo no sé quién, que también lo dijo mal, lo citó mal de Parshas Kedoshim. ¿Qué va a hacer? Ok, no sé lo que están diciendo. Muy bien, gente. Dios mediante, continuamos el jueves que viene con estudiar sobre los juramentos, sobre el temor a Dios y más derivados de la blasfemia. Gente, buen día. Gracias. Sí, Alma, sí, Alma, Gracias, sí, Rab. Alma. No vi. Nada más, entonces el nombre de Alá, el que usan los árabes, ¿no es correcto? Bueno, para nosotros no. Ellos lo llaman Alá porque en árabe significará Dios. Pero para nosotros no, nosotros no usamos eso, claro que no. Pero la otra vez una judía nos dijo que era correcto porque ellos son monoteístas. Y Alá, o sea, Bueno, ellos aman al mismo Dios que los judíos. una cosa, punto número uno, yo no puedo responder por lo que una judía dijo alguna vez. No sé quién es, no sé lo que dijo, entonces no puedo decir ni sí ni no. Lo que sí te puedo decir sin lugar a dudas, jamás, como rabino te lo digo, jamás, o sea, judío, nunca reces a Alá. No way. Eso es una basura árabe. Ok, Nosotros rezamos a Dios. Querés ok. llamarlo Dios, Adnai, Eterno, Todopoderoso, con todos los nombres que ya mencionamos, el Misericordioso. Nunca uses el nombre Alá. No, A nunca lo menos usan. que seas árabe, no sé, musulmán. No, 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 no. Nosotros no rezamos a eso. No, no sé lo que te dijo esa judía, pero está mal, está equivocada. Quizás Ok, estaba hablando de que hay un solo Dios, monoteísta, puede ser, pero nosotros no rezamos a ese nombre, de ninguna ok. manera. Gracias. Muy bien. Gente, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buena clase. Gracias, Saludos. gracias. Gracias.